Bien, en este primer ejercicio vamos a hacer un programa que calcule la ecuación de una recta a partir de dos puntos dados por el usuario. Y dice que haga una función para calcular la pendiente y otra función para calcular el intercepto. Voy a partir entonces de un ejercicio base que ya tengo. En este caso tengo mi diagrama de flujo, donde defino un par de coordenadas x1, y1 y x2, y2. Calculo la pendiente de la recta haciendo la ecuación y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Calculo el intercepto haciendo y1 menos m por x1, es decir, utilizo el primer punto. Y aquí hago la impresión de la ecuación de esa recta. Si yo lo corro acá en Processing, miren que aquí tengo escrito mi diagrama de flujo en código. Y yo le doy play. Lo que voy a tener en la parte inferior en la consola es la ecuación de la recta obtenida. Bien, entonces vamos a transformar esto a funciones. Voy entonces a irme aquí a YED. Y lo que voy a hacer entonces es pasar esto a una función. Entonces, pues una función se define igual que como se define el setup. La función debe tener un tipo de retorno. Como la función me va a calcular un número y ese número es decimal porque es la función de la pendiente, la primera que voy a hacer, voy a decir que el tipo de retorno va a ser float. Eso significa que es una función que va a calcular un valor que es numérico y que es decimal. Le voy a poner un nombre a la función. Mi función se va a llamar calcular pendiente. Ese nombre puede ser lo que uno quiera. Y voy a recibir algunos parámetros. Eso lo vamos a hacer ahorita. Calcular pendiente. Entonces, básicamente mi función hace esto que está aquí. Mi función se encarga de calcular la pendiente de esa recta. Y me va a retornar esa pendiente. Bien, lo que voy a hacer es, voy a cambiar el nombre de esta m para que no nos confundamos a la hora de comparar con el algoritmo principal. Entonces a esa m le voy a poner simplemente pendiente. Y acá le voy a decir entonces que me retorne pendiente. Entonces esta función va a hacer este cálculo de esta pendiente y luego va a devolver ese cálculo que se llama pendiente a quien se lo haya pedido. Ahora miramos un poquito de eso. Voy a quitar entonces de aquí este cálculo y voy a decirle acá que utilice el símbolo que me indica que estoy usando una función. Entonces básicamente lo que hice fue encapsular el cálculo en una función que se llama calcular pendiente. Voy a darle un color distinto a esta parte de acá para que no nos confundamos ahorita que estemos comparando. Bien, si yo quisiera pasar esto a Processing, vamos a irnos por aquí a Processing. Tendré que definir entonces mi función. Definiendo entonces el tipo, lo que me va a retornar. Y estoy diciendo esa función va a calcular un número que es float. Entonces me va a devolver un float. Y mi función se llama calcular pendiente. En este momento Processing se está quejando. Dice acá abajo, el método no retorna ningún resultado de tipo float. Eso es porque aún no he terminado la función y no me retorna nada. Y ahí tengo entonces el cálculo que hice acá en el diagrama de flujo. Entonces fijémonos que Processing se me está quejando y me dice que y2 no existe, y1 no va a existir tampoco, ni x2 ni x1. Y eso sucede porque esas variables le pertenecen a setup, son variables que están definidas dentro del setup. Entonces mi función calcular pendiente no las conoce. Eso significa que debo pasarlas como parámetros. Debo decirle a la hora de calcular la pendiente que utilice esas variables.
Aquí también debería corregir, entonces, y decir que esta m sería igual a el llamado de la función calcular pendiente. Y ahora, para que esta función me utilice estas variables, entonces vamos a definirlas aquí como parámetros. Dice ahora que este método debe retornar un resultado de tipo float. Eso significa que ya me está reconociendo las 4 variables que acabo de definir como parámetros, pero que no me está retornando nada. Entonces debo decirle aquí que me retorne el cálculo que obtuvo en pendiente, ¿sí? Que es lo que tenemos en el diagrama de flujo, justamente en esta parte de aquí, ¿sí? Tengo que decirle que me retorne esa pendiente. Bien, ahí se ve mejor. Y entonces acá me falta decirle que estas variables deben pasarse también aquí en la invocación de la función. Entonces aquí vamos a decirle que voy a calcular con y1, perdón, con x1, y1, x2 y y2. Y ahí ya Processing deja de quejarse. Ya pasé mis variables aquí como parámetros para que sean utilizadas acá en la función de calcular pendiente. Vamos a actualizar el diagrama de flujo, entonces aquí en la declaración listo, entonces ahí me queda la declaración. Aquí ya tenemos el retorno. Y acá entonces tengo que decirle que voy a pasar esos 4 parámetros. Y listo. Hay que tener muy en cuenta que estas variables x1, y1, x2 y y2 que se encuentran acá son totalmente distintas a estas variables x1, y1, x2 y y2. Las de acá pertenecen a la función y las de acá pertenecen al setup. De hecho, si yo quisiera, para que no nos vayamos a confundir, podría cambiar el nombre de esas variables. Ahí, por ejemplo, le he colocado a todas mis variables una p. Ahora esta me quedó xp1, yp1, xp2 y la otra me quedó como yp2. Ahora, mi pendiente la debo actualizar para que se calcule con estas variables. Y recordemos que estas variables de acá no las conoce, porque existen solamente dentro del setup. Entonces vamos a colocar acá esas otras variables. Entonces ya nos queda bien claro que las variables de calcular pendiente son distintas a las variables que tengo por acá en el setup. Y mi programa debería seguir funcionando común y corriente. Ahí está, ya me arrojó la ecuación de la recta. Ahora me corresponde hacer lo mismo con el intercepto. Entonces vamos a ir primero acá a YD. Bueno, primero vamos a actualizar aquí. Ya me queda actualizada con las variables que son. Para el intercepto es lo mismo. Vamos a copiar algo de aquí. Voy a cambiarle el color para que nos quede claro que son cosas diferentes. Y en este caso lo voy a llamar calcular intercepto. Hay dos formas de hacer este cálculo del intercepto, ¿sí? Entonces vamos a hacer primero aprovechando la función que ya tenemos y ahorita hacemos la segunda manera de calcularlo. Entonces yo puedo pasarle a esta función calcular intercepto también 4 variables como parámetros. Recordemos que estos parámetros, si bien se llaman igual que los de acá, son realmente cosas diferentes. Y lo que vamos a hacer es que dentro de esta función voy a invocar a la función que tengo acá. Entonces yo puedo decirle aquí perfectamente, voy a traerme esto, que me calcule la pendiente, ¿sí? En este caso tendríamos que utilizar estas variables internas que pasamos como parámetros. Recordemos que esta m o esta pendiente es interna de la función calcular intercepto y no tiene nada que ver con esta de acá, excepto que van a dar lo mismo, van a tener el mismo valor, pero esta m y esta m son diferentes entre sí. Son variables diferentes entre sí. Ahora, teniendo la pendiente, puedo
hacer esta ecuación que tengo acá. Este sería entonces mi intercepto. Calculé internamente aquí la pendiente. Calculé el intercepto y aquí entonces retornaría ese intercepto. Y acá entonces tendría que hacer float b igual a calcular, perdón, debo usar el otro símbolo porque voy a invocar una función. Bien, ahí entonces me quedaría invocando a esta función que tengo acá, que a su vez invoca la función de calcular pendiente. Vamos a pasar esto a processing. Voy a definir entonces aquí una variable m para recalcular la pendiente otra vez. Y voy a calcularme la b. Y mi función entonces retorna esa b. Ese es el intercepto que haría el retorno. Y en el programa principal entonces me faltaría simplemente reemplazar esta parte de aquí. Y no debería notar ningún cambio en la ejecución de mi programa. Ahí está, allí me calculó la ecuación de la recta. Yo sé que esto parece mucho trabajo, digamos, para lo que hace, ¿no? Era más corto cuando tenía acá simplemente la ecuación del cálculo de la pendiente y aquí la ecuación del cálculo del intercepto. Pero puede ser realmente útil cuando tenemos programas extensos y cuando las funciones son mucho más que un solo cálculo, ahí es donde se ve su verdadera potencia. Vamos a tratar de entender un poquito cómo funciona esto corriéndolo en el depurador. Pero antes de hacer eso, vamos a seguir un poquito el diagrama de flujo que tenemos acá. Entonces, de acuerdo a este diagrama de flujo, pues yo arranco, defino mis variables x1, y1, x2 y y2, y llego aquí donde dice calcular pendiente. Cuando eso sucede, voy a correr esto un poquito. Como esto es un llamado a una función, entonces esto se me va a venir acá. Va a ir a donde esté la función calcular pendiente y va a empezar a comparar parámetros. Entonces va a decir si xp1 es del mismo tipo que x1, yp1 del mismo tipo que y1, xp2 del mismo tipo de x2 y yp2 del mismo tipo de y2, ¿sí? O al menos un tipo equivalente. Como los cuatro son float y los de acá también son float, entonces digamos que el llamado a la función es válido. En ese momento entonces ingresa acá a hacer su cálculo de la pendiente, define su variable de pendiente e ingresa a hacer su cálculo de la pendiente. Y después de hacer el cálculo, cuando encuentra la palabra retorno o el return, lo que va a hacer es que se va a regresar de nuevo al punto de llamada. Se regresa de nuevo al punto de llamada. ¿Sí? En este caso el punto de llamada es esto que está aquí. Y se trae consigo el valor de esta pendiente. Y lo va a guardar en la variable que esté asociada aquí en el punto de llamada. En este caso a la variable que se llama m. Entonces, recapitulando, cuando llegue a este punto del programa, la ejecución se va a venir por acá, revisa que el llamado a la función sea válido, es decir, que el retorno corresponda con el retorno y que los tipos de los cuatro parámetros correspondan con los tipos de los cuatro parámetros de acá. Y luego todos los parámetros se mapean. x1 se me vuelve xp1, de tal manera que xp1 tendrá el valor de -3. y1 se me vuelve yp1, de tal manera que yp1 tendrá el valor 21. x2 se me vuelve xp2, de tal manera que xp2 tendrá el valor de 10. Y y2 se me vuelve yp2, de tal manera que tendrá el valor de -2. Entonces, una vez se han mapeado todos los valores,
viene aquí a la ecuación, hace el cálculo que tenga que hacer y al encontrar la palabra retorno va a retornarme al punto de llamado llevándose consigo este valor de pendiente que calculo aquí. Y ese valor lo va a almacenar en la variable que esté haciendo la invocación. Es decir, pendiente se me va a ir a almacenar a la variable m. De tal manera que la variable m va a contener el valor que tenía esta variable que se llama pendiente. Y una vez retorna, entonces continúa. Luego viene aquí a calcular intercepto y hace lo mismo. Pero entonces aquí lo que va a suceder es, vamos a apartar esto un poquito, cuando encuentre esta función va a ir a buscarla y la va a encontrar aquí. Entonces hace lo mismo, empieza a mapear este tipo con este tipo de aquí y luego los tipos de los 4 parámetros con los 4 parámetros de acá. Entonces x1 se me vuelve yp1, y1 se me vuelve yp1, x2 se me vuelve xp2 y y2 se me vuelve yp2. Cuando ya verifica los tipos y el llamado es válido, empieza a ejecutar. Fijémonos que aquí tiene un llamado a otra función. En ese momento entonces, lo que va a suceder es que desde aquí se me va a venir para acá. Y hace otra vez exactamente la misma revisión. Entonces, float con float, el nombre con el nombre y los 4 parámetros con sus 4 tipos con los 4 parámetros de acá. Entonces se me va a venir por acá, va a volver a calcular esta ecuación y cuando encuentre este retorno, como el punto de llamado ahora es este de aquí, ¿sí? Como el punto de llamado ahora es este de aquí, significa que se me va a devolver para acá. Ahí retorna a ese punto de llamada. ¿Listo? Y continúa con los cálculos. Entonces ya esta m contiene el valor que calculó aquí y pasa a calcular la b utilizando los parámetros de entrada yp1, xp1 y el valor que acabo de calcular en este punto de acá. Y cuando llegue aquí al retorno, entonces va a devolverse otra vez al punto donde se hizo la llamada. Es decir, se va a devolver hasta allá. Ahí fue donde se hizo la llamada. Y continúa con la ejecución normal de mi programa. ¿Listo? Ese es más o menos el recorrido que debería hacer mi algoritmo. Vamos a pintar de un color distinto los llamados para que sea fácil de identificar. Bien, entonces ahí tenemos que cuando llego a este punto hace este camino de rojo, ¿sí? Va a la función, hace lo que tenga que hacer y retorna al punto de llamado. Luego continúa y cuando llega a esta invocación entonces viene aquí en el camino azul, entra a hacer su función. Como aquí hay otra invocación a otra función, entonces se va, hace lo que tenga que hacer y hace su retorno nuevamente acá. Continúa la función y finalmente hace el retorno por acá. Y ese será el recorrido que debe hacer mi función. Vamos a mirar esto como sería en processing. Y lo que vamos a hacer es que vamos a activar el depurador. Muy bien, entonces ya tengo activo el depurador. Voy a ponerle por aquí un punto de parada. Voy a ponerlo por acá arriba y le voy a dar play. Ahí arrancó. Fijémonos que el puntero de ejecución está aquí en la línea 2. Voy a empezar a correr paso a paso. Ahí ejecuté las primeras líneas y me aparecen entonces acá ya mis variables x1, y1, x2 y y2. Entonces vamos a ejecutar esta función. Voy a hacerlo primero haciendo el salto rápido. Voy a darle simplemente saltar en este botón. Y fijémonos que allí hizo la función y ya tengo el valor de la pendiente. Hizo su cálculo y ya tengo el valor de la pendiente. Ahora va a calcular B. Entonces hizo el salto y ya tengo el cálculo de la B. Y aquí hace la impresión de mi programa. Digamos que esa es la ejecución normal de mi programa. Ahora bien, a mí me interesa, por ejemplo, entrar a mirar
cómo ejecuta esta función. Entonces voy a darle play otra vez. Ahí se detuvo otra vez arriba. Voy a ir hasta la función. Ahí llego a la función. Y voy a darle aquí en depuración, voy a darle ingresar. Cuando yo le doy ingresar significa que va a ingresar a la función. Si yo lo comparo con lo que tenemos acá en el YED, ese ingresar equivale a irse por este camino rojo. La primera ejecución que hicimos fue pasar derecho de un símbolo al otro. ¿Sí? Ahorita lo que quiero es ingresar, es decir, hacer este camino que tenemos aquí. Entonces voy a darle ingresar, depuración, ingresar. Entonces fijémonos que aquí saltó el puntero de ejecución adentro de la función. Fijémonos también que las variables, aquí en la ventanita de variables, x1, y1, x2 y y2 ya no existen. Esas variables se me transformaron en las variables correspondientes de la función. Entonces, como x1 estaba de primera, se mapeó con xp1. Y1 está de segunda, se mapeó con la segunda, yp1. X2 está de segunda, se mapeó, perdón, de tercera, se mapeó con la tercera. Y Y2 se mapeó con la siguiente. Entonces ahora xp1 vale menos 3, que era el valor de aquí. Yp1 vale 21, xp2 vale 10 y yp2 vale menos 2. Y el puntero de ejecución está aquí en la línea 15. Voy a darle saltar, me calculó la pendiente. Sí, fíjense que ya no existe la variable m porque estoy dentro de la función, estoy aquí dentro de esta función. Y cuando yo le dé saltar, fijémonos que aquí ya está el puntero de ejecución en la línea de retorno. Debería regresarse al punto de llamado. El punto de llamado fue esto de aquí, que es justamente lo que vemos que hace aquí, ¿no? Y vino, hizo todo lo que tenía que hacer y regresa al punto de llamado. Entonces vamos a darle acá, saltar, y regresó al punto de llamado. Listo, el puntero de ejecución está ahí. Tiene la variable pendiente guardada en algún lado esperando para guardarla aquí en M. Entonces le doy saltar y ahí ya me apareció la M. Fijémonos que cuando se pasó acá se olvidó de todas estas variables y cuando se devolvió se volvió a acordar de ellas, ¿sí? Allí volvieron a aparecer. Lo mismo va a suceder acá. Entonces si lo miramos acá, aquí en la ventana del YED, pues cuando llegue ahí lo que va a hacer es este camino, ¿sí? Se va a ir a ese camino. Y cuando termine la función va a regresar a este camino. Entonces vamos a darle aquí ingresar otra vez. Allí ingresó. ¿Sí? Fijémonos que se olvidó otra vez de todas las variables del setup. Le doy saltar, calcula la M, calcula la B. Y cuando yo le dé retorno, debería retornar al punto de llamado. Entonces ahí retornó al punto de llamado. Ya tengo la B. Y hago la impresión de la ecuación. ¿Listo? Entonces ese sería el camino de ejecución de esas funciones. Ya para terminar, uno podría pensar que esta estructura pues, no es eficiente. Y no es eficiente porque el llamado a esta función pendiente se hace dos veces. Es decir, cuando llego aquí, hago el llamado a la función para calcular la pendiente y cuando llego acá, vuelvo a hacer otra vez, cuando entro a calcular el intercepto, a calcular de nuevo la pendiente para poder calcular el intercepto. Entonces uno podría pensar en una estructura un poquito diferente. Vamos a pensar aquí. Voy a hacer una copia de esto. Y vamos a decir que voy a quitar esta parte de aquí. No voy a eliminar esta función, simplemente vamos a hacer otra. Y la voy a pintar por acá a un lado. Bien, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la pendiente que ya tenemos calculada en un paso previo. ¿Sí? Entonces yo podría decir aquí, bueno, hágame una función que se llame calcular intercepto, pero que me reciba un solo punto y que me reciba como parámetro también la pendiente, de tal manera que yo no tenga que volverla a calcular. Entonces en este caso esta invocación me sobraría y simplemente mi intercepto lo puedo calcular
utilizando esa pendiente que me pasan de parámetro. Sí, entonces voy a utilizar esta pendiente que me pasaron como parámetro para calcular el intercepto. Y de esa manera ya no tendría yo que volver a calcularme la pendiente. Entonces es simplemente dos funciones que hacen lo mismo. Esta de acá recibe las 4 coordenadas, calcula la pendiente y calcula el intercepto. Esta de acá recibe el intercepto, un par de coordenadas y calcula el intercepto. En este caso aquí el llamado sería entonces, por ejemplo, x1, y1 y m. Entonces en este caso, si yo hago este llamado, lo que voy a tener es que este llamado viene acá. Si hace el llamado acá y cuando esto termina, entonces el retorno viene ahí arriba. Entonces voy a utilizar esa otra función, a ver cómo nos va. Bien, entonces ahí tengo la declaración de la función y lo único que voy a hacer entonces es definir mi intercepto y eso sería todo. Fijémonos que yo puedo tener dos funciones que se llaman exactamente igual siempre y cuando difieran en la cantidad o el tipo de parámetros. ¿Sí? De hecho, deben diferir en la cantidad de parámetros. Y acá entonces lo que hago es utilizar esa otra función. Perdón, aquí sería m. Bien, por aquí nos está sacando un error. Bueno, es que me quedó mal escrito aquí intercepto. Listo. Entonces se pueden llamar exactamente igual, ¿sí? Siempre y cuando difieran en los parámetros. Y aquí estoy utilizando entonces la segunda forma de la función. Y no debería cambiar para nada mi algoritmo. Sí, vamos a darle. Voy a quitar el depurador. Y ahí tengo mi algoritmo. ¿Sí? Lo mismo que ya teníamos hace un rato. Entonces, de esta manera yo no calculo dos veces la pendiente, sino que hago el cálculo una sola vez. Es decir, en este caso estaríamos haciendo este camino que hay acá. Entonces arranco, vengo aquí, aquí, acá, acá, y aquí en la invocación de la función de la pendiente, voy a la función, hago lo que tengo que hacer, retorno. Cuando llego acá entonces, en lugar de irme a esta que me repetía el cálculo de la pendiente, lo que hago es irme a esta otra función, ¿sí? Que utiliza el cálculo que ya hice y retorna a su punto de llamado. Bien, eso es todo en este ejemplo. Nos vemos en el siguiente.